Último tema que nos quedamos abordando, pues era justamente el reconocimiento en la respuesta inmune innata. Es decir, ¿cómo es que ve el sistema inmune? Esto es la pregunta que queremos responder. ¿Cómo es que el sistema inmune tiene ojos? Bueno, para hablar de esta respuesta inmune innata, primero a mí se me hace pertinente, pues, considerar unas premisas que quizá para este punto pues ya sean básicas, pero que quizá también no lo sean. Y está bien. Entonces vamos a comenzar con esta tablita en donde les separo la... les hago notar algunas diferencias entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Y aquí vamos a poner a las características de las que estemos hablando. Entonces, para empezar vamos a hablar de los receptores. Los receptores en el sistema inmune innato van a estar arreglados, así se les conoce, están arreglados en el genoma. Y como ya están arreglados de cierta manera en el genoma, no necesitan un rearreglo. Vamos a quedar más claros ahorita que explique también por parte del sistema inmune adaptativo, en donde cuyo caso están codificados en segmentos génicos, y por lo tanto van a necesitar un rearreglo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacer este pequeño dibujo rápido. Supongamos que este es mi ADN, en el cromosoma que queramos, no importa. Y este, como bien les digo, es un cromosoma. Pero acá tengo otra fibra de DNA, de ADN, arreglado en otro cromosoma. Entonces, supongamos que ante la respuesta inmune adaptativa, a mí me viene cierto estímulo, cierto patógeno, que me va a activar estas fibras o esta parte del ADN para traducirlo a una proteína. Pero este mismo virus, aquí lo voy a dibujar, me va a activar a esta fibra para que se me traduzca otra proteína. Estas proteínas tienen que actuar de tal manera que erradiquen al virus. Y obviamente pues tiene que actuar una proteína 1, una proteína 2, y esto se refiere con que necesita haber un rearreglo. Y en este caso, si están arreglados en el genoma, pues yo ya estoy comprendiendo que quizá la parte que necesito para controlar una infección, perdón, una respuesta encargada del sistema inmune innato, pues ya va a estar arreglado en una parte génica. No necesariamente en un solo cromosoma, pero a lo que voy es que no necesitan la sinergia, como en el caso del adaptativo, para poder vencer al virus. Entonces, más o menos explicado muy a grosso modo esto, pues es a lo que nos referimos con receptores. Vamos a continuar. Y aquí también vamos a considerar a la distribución. En el caso del innato, vamos a tener una distribución no clonal. Es decir, que las células... Bueno, a ver, vamos a poner este concepto. Células de clases idénticas, nada más. Y ahorita lo explico con base en el adaptativo. De clases idénticas. Y por otra parte, en el adaptativo, pues ya sabemos que casi siempre va a ser lo opuesto. Es clonal y por lo tanto todas las células van a ser de una clase distinta. Eh, Cuando yo hablo de
Una línea clonal me refiero a que las células hijas van a tener a los mismos receptores. Esta es mi célula madre. Aquí va a tener un receptor. Obviamente se va a dividir por mitosis. Y ojo, aquí tengo a las células hijas con el mismo receptor. En el caso de la distribución no clonal, mi célula va a tener receptores que el sistema, que el genoma por aquí dentro, vamos a dibujarlo así, le va a dar algunas proteínas para que exprese ciertos receptores. ¿Y qué pasa? Que al momento de dividirse, como yo no tengo una secuencia genómica necesaria o específica en las células, puede que aquí la proteína sea otra la que se exprese y dé otros tipos de receptores. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de eso. También es muy importante mencionar que hay algo a lo que conocemos como línea germinal. La línea germinal es la colección de receptores con los que se nace. Entonces, en este genoma, lo voy a poner un poco más grande, yo tengo todos los receptores con los que un humano va a nacer. Supongamos, voy a dar un número muy inventado, vaya, que son 100 receptores. Estos 100 receptores ya están distribuidos en todo el genoma, a lo largo y ancho de los cromosomas en el genoma humano. Y en general de los animales, ¿no? Que tengan esta adaptación, esta evolución biológica, ahí van a estar. Esta es la línea germinal. En la inmunidad adaptativa, yo voy a ir armando estos receptores, es decir, es lo que les decía, voy a tomar quizá una secuencia de otro genoma, etcétera, pero los voy a ir armando. Eso es a lo que nos referimos. Vamos a seguir con estas diferencias que encontramos. Ya hablamos de receptores, de la distribución y vamos a hablar del reconocimiento. Reconocimiento. ¿Cómo es posible que puedo distinguir cuándo voy a actuar con el innato o cuándo con el adaptativo? Y para esto necesito reconocer a lo que me va a hacer mal o a lo que está en mi cuerpo. Entonces, el sistema inmune innato va a tener reconocimiento debido a patrones moleculares conservados en los organismos. Y el adaptativo va a tener un reconocimiento porque va a encontrar detalles en las estructuras de estos microorganismos. Ya lo estaremos viendo con más énfasis a lo largo de esta clase, tutoría, pero pues bueno. El tiempo de acción, este ya es de ley que no lo sabemos. En el caso del innato vamos a tener una activación muy rápida porque va a ser inmediata. Es decir, aquí vamos a tener ciertos receptores, van a ver al microorganismo y luego empiezan a través de la síntesis proteica a actuar para eliminar al organismo o para eliminar el proceso inflamatorio, por ejemplo, la fiebre, etc. Bueno, la fiebre no la eliminan, de hecho es un mecanismo que tenemos de defensa. Y también vamos a encontrar que en el adaptativo vamos a tener una actividad o una activación más lenta o retrasada porque obviamente necesita del rearreglo de la distribución clonal que va a tener ciertas células muy específicas y de identificar ciertos detalles específicos en las estructuras. La respuesta también, esto nada más lo voy a mencionar. La respuesta es efectuada, por distintas moléculas. En este caso del innato vamos a tener moléculas coestimuladoras, que son las que van a actuar en conjunto con otras para derrocar la infección, coestimuladoras.
vamos a tener a las citocinas, que ya las vimos, vamos a tener aquí miosinas, etcétera. No hay que centrarnos en ellas. Y aquí vamos a tener un sinfín de moléculas, sin fin. Aquí ni siquiera sé cómo ponerle. Vamos a ponerle demasiadas. Ahora con la ortografía, demasiadas. Según el agente al que estemos tratando de eliminar. Y finalmente, un detalle que también ya debemos conocer es la memoria. El innato no tiene una memoria y el adaptativo sí. Ya sabe cómo es que va a actuar. Pero bueno, esta primera tablita la puse para ejemplificar ciertas dudas, para aclarar ciertas dudas, para tener un punto de partido, porque ahora sí lo importante es responder a esta pregunta. ¿Cómo ve el sistema inmune innato? ¿Cómo ve? ¿Cuáles son sus ojos? Y ante esta pregunta vamos a saber que para que el sistema inmune innato vamos a necesitar de señales de auxilio. Estas señales de auxilio las vamos a conocer en inmunología como PRRs, que en inglés es receptores de reconocimiento de patrones. ¿Vale? Los PRRs, son los ojos del sistema inmune innato. Lo voy a poner así. No sé dibujar muy bien, pero supongamos que así va. Son los ojos del sistema inmune innato. Y estos ojos van a reconocer dos cosas, o se van a encargar de ver a dos cosas: a los llamados PAMPs y a los llamados DAMPs, que también viene del inglés, patrones moleculares asociados a patógenos y patrones moleculares asociados a daño. ¿Qué quiere decir? Si son patógenos, voy a estar viendo microbios o lo propio de los microbios. Del microbio que queramos, podemos tener virus, bacterias, micógenos, hongos, priones. Bueno, priones vamos a eliminarlo, pero sí. Todo esto es parte de lo que ve los PAMPs, los asociados a microbios. Algunas estructuras que tengan estas moléculas, estructuras altamente detalladas. Detalles en las estructuras, a esto me refería. Y en el caso de los DAMPs van a identificar al daño. Es decir, me corté, me caí, me infecté, me mutilé, etcétera, etcétera. Nuestras células van a liberar ciertas sustancias ante estos estímulos y estas sustancias van a ser reconocidas por los DAMPs. Entonces, ante esto vamos a entender, pues obviamente, que existen dos tipos de peligro. Dos tipos de peligro. ¿Cuáles son estos peligros? Bueno, vamos a tener el peligro efectuado por microbios, en donde, pues al entrar al sistema, van a, por su estructura bioquímica, por su estructura química, liberar PAMPs. Y vamos a tener el otro peligro, que es la inflamación estéril, que es cuando quizá me pegué, esta es mi pancita, ¿no? Mi pancita, me pegaron en la panza. Aquí tengo ahí está. Me pegaron en la panza, en este flanco. Y obviamente se va a empezar a poner rojito, 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 y esto es lo que le llamamos inflamación estéril, cuando no se compromete ningún tejido, ningún órgano, ningún
ningún componente anatómico interno, ¿vale? Esto es la inflamación estéril. Y la inflamación estéril pues es reconocida por los patrones moleculares asociados a daño. Tanto PAMS como DAMS van a encargarse de mandar una señal una vez que reconocen a las moléculas de auxilio y la señal manda otra señal, vaya, o se va a traducir como peligro. De cualquier manera, pues tanto PAMS como DAMS ya habíamos hablado que cuando se habla de ellas nos referimos a PRR, receptores de reconocimiento de patrones. Estos se expresan en las células inmunes, que ya las vimos también. Las células inmunes liberan citocinas. Las citocinas van a efectuar una respuesta inflamatoria. Bueno, antes que una respuesta inflamatoria, no quiero entrar todavía como a especificar, vamos a considerarlo nada más como una respuesta inmune innata. Ejemplo, la inflamación aguda. Y en caso de que la respuesta inmune innata no responda o no sirva, vamos a efectuar una respuesta inmune adaptativa. Perfecto. Hay otra cosa. ¿Qué pasa? Si la inflamación no es estéril? Es decir, que en vez de que me hayan dado un golpe, vamos a poner aquí el ombliguito, los pezones. En vez de que me hayan dado un golpe, me abrieron. Chin. Obviamente también va a haber una respuesta de daño, pero a menos que estemos en un tejido altamente estéril, que me abran en una sala quirúrgica, por ejemplo, y eso también no es seguro que no entre ningún tipo de patógeno, pues justamente eso, van a tender a entrar patógenos, microbios, pues. Y estos microbios, cuando entran por una infección, pueden venir acompañados de DAMPs. ¿No es lógico? Obviamente estos DAMPs van a estar presentes en los tejidos dañados y posteriormente en células necróticas. Entonces, obviamente ya no tengo una inflamación estéril, los microbios entran a través de una infección donde hay alguna cortada, quizá no hay una cortada, pero quizá, ¿qué creen? Esta es mi carita y tenía un amigo hoy en la mañana, un granito. ¿Y qué creen? Lo exprimí. Psh, ahí está, la grasita saliendo. Y obviamente aquí también estoy activando a DAMPs porque duele al abrir y aunque no doliera, pues también estoy destruyendo ciertas células y de esto se va a encargar pues los patrones de los receptores de reconocimiento de patrón para que puedan efectuar algún tipo de respuesta. Ahora sí vamos a hablar ya más directamente de otros, bueno, de este mismo tema, pero entrando más a profundidad, vamos a hablar por completo de los PAMs, los patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Qué vamos a saber? Que estos están únicamente en los microbios. Los microbios son quienes van a expresar los PAMs y obviamente al expresarlos, pues le va a llegar la información a una célula de nuestro cuerpo y la célula va a efectuar una respuesta. Pero están exclusivamente en los microbios. Hay PAMs que están conservados evolutivamente o filogenéticamente en distintas especies
Y es por eso que compartimos quizá algunos PAMPs con algunas plantas, por ejemplo, con hongos, con animales, porque todas las especies que tengan algún tipo de sistema inmune sí, que tengan un sistema inmune, pues pueden tener evidentemente PAMPs porque la evolución es sabia y les da las respuestas para poder defenderse. Y esto es bien importante. Digo, yo sé que es redundante con este primer punto, pero no están en las células propias. No están en las células propias. Ojo, puede que un virus llegue. Aquí está el virus. A nuestra célula. El virus entra, se replica y todo. Hay algunos virus que entran incluso sin ser pasando desapercibidos. Pero estos tienen en su membrana, en su núcleo, en su pili, fimbrias, etcétera, la información necesaria para que nuestras células puedan efectuar una respuesta inmune, efectiva o no, eso no es tema, pero la tienen las células. Pero ¿está en quién? ¿En la célula o en el virus? Estaba en el virus. Entonces no están en las células propias, son propias de los microbios. Y hay algunas PAMPs que están asociadas a funciones en los patógenos, es decir, a veces vemos, sí, lo vamos a entender más claro, esta es mi fibra de un virus, quizá esta daba información para poder, pues justamente moverse, ¿no? Para moverse, pero nuestro receptor en la célula reconoce esta fibra y dice, no, ¿saben qué? Esto no es de nosotros, hay que activar las respuestas para eliminar a este que es un virus, como ven. Eh, Hay un punto que se me... No se me pasó, ahorita lo abordamos cuando veamos a los DAMs. Pero bueno, sigamos con los PAMs. De los PAMs también, ¿qué pueden ser los PAMs? Por ejemplo, yo les decía asociados a las funciones de los patógenos. Por ejemplo, hay algunos patógenos que tienen ARN de doble cadena eh, o que tienen ADN. Obviamente estos pues les van a ayudar, pero pues obviamente como nuestra célula distingue que no son nuestro propio material genético. En primera porque les hablé de un ARN de doble cadena, cosa que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos ADN bicatenario. Tenemos que el ADN, por ejemplo, en las islas GPC, pues van a estar no metiladas. Cuando en el humano, usualmente, pues sí están metiladas. Y si ven una isla GPC no metilada, dicen algo anda mal. Hay que destruir esta isla GPC, hay que destruir este material genómico porque quizá nos va a afectar. Tenemos, por ejemplo, también en el ADN que en el caso de algunos patógenos inician con N-formilmetionina. Si inicia con N-formilmetionina, pues vamos a decir esto tampoco es normal porque los humanos empezamos con metionina para la traducción, es decir, cuando nosotros reconocemos a la metionina podemos empezar a traducir, mientras tanto no, pero si nos están dando una N-formilmetionina, nos están dando ideas de que no es lo ideal. Ajá. Tenemos también a algunos lípidos y glúcidos que van a estar presentes en las membranas y que nosotros no tenemos normalmente en las membranas, por lo tanto vamos a decir esto tampoco es normal. Y ya que hablamos de los PAMs, vamos a hablar de este lado de los DAMs. Los DAMs, los patrones moleculares asociados a daño, también son llamados alarminas. ¿A qué le suena alarminas? A la palabra alarma. Hay que estar pendientes. Hay que estar al tanto si encontramos un DAMP
porque nos está indicando que hay un daño tisular. Y más que tisular, es un daño, obviamente, celular. Entonces, ya hablábamos del daño celular, que puede ser alguna infección o una lesión estéril. Pero bueno, esto nada más como... cuando nosotros tenemos una infección o una lesión estéril, pues inmediatamente vamos a activar a los DAMPs. Vamos a poner activar a los DAMPs. Cuando es estéril, porque cuando no es estéril, pues entonces se activa también a los PAMPs. Vamos a tener, por ejemplo, algunas proteínas. Ejemplos, proteínas nucleares. Las proteínas nucleares están, ¿dónde? En el núcleo de la célula. ¿Y qué pasa entonces si vemos a una proteína nuclear que no está en el núcleo? Es decir, que en el citosol aparece una proteína que no debería estar ahí. Si hay un receptor de proteínas, pues va a decir, esto no tiene por qué estar en citosol, esto tiene que estar en el núcleo. Yo tengo la información necesaria para mandar a activar los mecanismos necesarios para que se arregle este problema. Tenemos también, por ejemplo, a los, en inglés es HCP, o proteínas de choque térmico. Estas proteínas de choque térmico, proteínas o patrones de choque térmico, son proteínas, vaya la redundancia, que ayudan al plegamiento, que ayudan a las células, al plegamiento proteico. Son proteínas que ayudan a otras proteínas a irse plegando. Y entonces estas también pueden ser consideradas DAMPs en caso de que pues no haya un correcto funcionamiento de las mismas. Otro ejemplo pues es la necrosis. Cuando tengo una célula que está en necrosis, pues voy a activar los mecanismos a través de los DAMPs para hacer que esa célula explote. ¿Qué más podemos decir al DAMP? Les decía que son alarminas, una manera de avisar al cuerpo que algo no está bien. Las alarminas son eso. Bueno, mencioné una palabra que a lo mejor nos es interesante. Vamos a hablar un poquito más de ella. De la necrosis. Porque, como la canción, es una célula que explota. Y la necrosis no debe ser igual o no debe ser vista que la apoptosis. Y después que veamos también otros mecanismos como la piroptosis, vamos a encontrar que hay otras diferencias. Pero bueno, ahorita a grosísimo modo vamos a saber que la célula en necrosis es una célula que va a explotar. Es una célula que no tenía programada pues la explosión. Y que se va a dar, una célula va a entrar en necrosis, se va a dar por una pérdida en la integridad de la membrana. Si tengo una pérdida en la integridad de la membrana, quiere decir que voy a tener un caos osmótico, por ejemplo. A ver, esta es mi célula. Y aquí hay un porito que se abrió de más y entonces están entrando más moléculas de las que yo quiero. La célula empieza a crecer de tal manera que pues o sea, porque hay una gran entrada de iones, de material biológico, etcétera, que mi bicapa fosfolipídica pues ya no va a tener una cohesión suficiente para estar juntas y va a terminar por explotar.
porque va a separarse todo de ella. Bueno, en cambio, la apoptosis, pues, es una célula que muere de manera programada. Hay algo que no está bien y se dan las indicaciones necesarias para matar esa célula, pero ya de una manera programada. Eh, Hay un efecto aquí que lo vamos a ver después, que es el flip-flop de fosfatilserinas, que son las que me van a dar la indicación. Están involucradas otras moléculas como las caspasas, se van a crear vesículas y también hay una pérdida integral membranal, vamos a ponerla así, pérdida integral membranal, pero digamos que en menor medida que la necrosis. Y esta pérdida integral membranal, como ya tiene la información para que no se siga, para que no haya un caos osmótico, pues a través de vesículas va a estar sacando mucha de su conformación, de tal manera que todas las células va a terminar siendo depositada en pequeñas vesiculitas que esperemos sean ingeridas por macrófagos. Y ya que hablamos de los PAMs y los DAMs, vamos a englobarlos de nueva cuenta en los PRRs, los receptores de reconocimiento de patrones. ¿Y por qué vuelvo a tocar este tema? Porque es el tema principal. Estos PRRs son los importantes. Son muy diversos estructuralmente hablando. Son específicos, a esto me refiero con que reconocen estructuras bien específicas. Son no clonales, como lo habíamos visto acá. ¿Se acuerdan que les dije que en la inmunidad innata no había clonas o no eran clonas? Pues igual los PRR son parte de la inmunidad innata. Y van a haber distintos tipos o van a estar localizados en distintas células, vamos a ponerlo así. Es decir, no porque este PRR esté en una neurona, quiere decir que la vaya a encontrar en un cardiomiocito, ¿no? Perdón, que no la puede encontrar ahí, al contrario, más bien la podemos encontrar ahí. Y no porque esté en esta neurona, quiere decir que en la siguiente generación de neuronas la voy a volver a encontrar. No, en general están ampliamente distribuidos, de manera que casi todos están en todas las células, pero no es obligatorio porque la madre tuvo ese PRR, la célula madre, por así darme a entender. Sin embargo, pues están codificados en línea germinal, me rimó. Y por lo tanto, como ya están arreglados en el genoma, no van a requerir de rearreglo. No requieren de rearreglo. Y el otro punto que es muy interesante es que los PRRs pueden ser del tipo solubles, que pueden ser membranales o que pueden ser intracelulares. Cuando hablo de intracelulares me estoy refiriendo a dos tipos. Pueden ser citosólicos o pueden ser endosomales. Ojo, los que están en endosomas están en la membrana del endosoma, pero no se catalogan tal cual como membranales porque están adentro de la célula. Y en el caso de los citosólicos, pues van a estar en todo el citosol. Ok. ¿Qué va a pasar? Cuando un PRR reconoce a un DAMP o a un PAMP, el PRR se activa, ¿no? Tiene una función.
Y entonces a ese pump o a ese dump se va a encargar de quizá opsonizarlo, en especial a los pumps. Si reconoce un pump, el PRR se encarga de opsonizarlo, que habíamos dicho que era como una empanización, empanizar, que es la analogía de siempre, empanizar a la molécula que es propia de un patógeno para que el macrófago llegue y se lo coma, ¿no? Puede activar al sistema de complemento, que lo vamos a ver. Puede activar la fagocitosis, puede activar vías inflamatorias, puede activar macrófagos, puede inducir a la apoptosis, puede inducir a la piroptosis, que también la vamos a ver en la respuesta inflamatoria, puede inducir al estado antiviral, que también la vamos a ver, y también puede comenzar una producción de péptidos antimicrobianos, que ya los vimos. No vimos la producción, no es tema, pero sí vimos cómo actúa un péptido antimicrobiano. ¿A qué voy con todo esto? Que una vez que el PRR activado, PRR es activado por un DAMP o un PAMP, pues va a tener distintas vías, distintos caminos para efectuar una acción. Puede que con ayuda de los macrófagos, la fagocitosis y la opsonización se coman al patógeno, o con el sistema de complemento se destruye al patógeno. Si es en DAMP, se puede inducir a la apoptosis, a la piroptosis o a la necrosis. En todo caso, no está programada, no es como que esté programada, es lo que ya les había dicho. Al estado antiviral, que es una respuesta para evitar que los virus nos dañen realmente, y la producción de péptidos antimicrobianos. ¿Cómo empezamos a estudiar a los PRRs, que finalmente es el tema importante? Según esta clasificación, o bueno, a mí me gusta tratarlo según esta clasificación: solubles, membranales e intracelulares. Vamos a encontrar, me parece, que son aproximadamente 4 y 4. Entonces es una buena mnemotecnia para aprendérselos, para hacer nuestras tablitas, decir, estos son los 4 de aquí, estos son los 4 de acá y estos son los 4 solubles. Entonces, bueno, vamos a ver excepciones, pero mucho bla bla bla, mucho jijiji. Vamos a empezar con el primero. Vamos a hablar, para empezar, de los receptores de reconocimiento de patrón membranales o de membrana. Aquí vamos a tener al primero, que es quizá el más importante y en el que me vaya a tardar más de todos, porque bueno, así es esto, ¿no? No es como que decidamos cuánto nos tardamos en cada uno, o por qué, porque va a haber además otros que son muy rápidos de explicar. Estos primeros son los tool-like receptors o receptores tipo TOL, por lo que en español receptores tipo TOL, los TLRs. Es más fácil para nosotros recordarlos como TLRs. También se puede poner en español, lo iba a poner, pero creo que es una pérdida de tiempo considerando todo lo que esta clase implica, no llevamos ni una tercera parte. Entonces, los tool-like receptors tienen características bioquímicas que nos son importantes, como repeticiones de leucina, y la leucina nos va a permitir o nos va a dar un patrón espiralado, es decir, vamos a encontrar este patroncito
a lo que vamos a conocer como el dominio extracelular. Entonces, este patrón va a estar de la membrana, va a estar desde dentro. Supongamos que la separación de la hoja pues es mi receptor, y aquí tenemos al receptor tal cual. Pero bueno, no lo voy a esquematizar porque la verdad es que no se parece en nada a cómo es esquematizado comúnmente, pero nada, será con fines didácticos. Además de las repeticiones en leucina, vamos a tener que se van a acomodar en pares. La acomodación en pares nos va a servir para algo bien importante. Cuando acomodamos en pares, la leucina, aquí vamos a tener distintos pares, pues va a tener ciertas cargas que nos va a permitir que ahí se centre el material del patógeno que estamos tratando de eliminar. Entonces, en esta acomodación en pares de la leucina, que me dio ciertas cargas para atraer al material genético, que en este caso sería un RNA, pues nos va a acumular las cargas en el lipopéptido, como bioquímicamente sabemos. Este dominio extracelular además nos va a permitir reconocer el patrón al estar acomodados de esta manera. Es lo que les decía. Si estamos de esta manera acomodados en pares, nos va a permitir reconocer al patrón que queremos erradicar por las cargas del lipopéptido. Y es muy importante en la respuesta antimicrobiana. ¿Qué más hay que saber en consideración a los tipo TOL? Que, bueno, este es un dato curioso nada más. TOL viene del alemán, que significa extraño, porque pues cuando lo encontraron por primera vez no sabían qué era realmente. Fueron identificados inmediatamente como propios del sistema, perdón, de la respuesta inmunitaria innata, y la estructura que tienen los TLRs nos van a dar una especificidad y una localización única para cada TLR. Es decir, vamos a ponerlo así. La estructura es muy importante para la especificidad y localización. ¿A qué me refiero? Vamos a ver esta cosa. Los PRRs tipo TOL, los TLRs, están en la membrana. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que pueden estar en las membranas de la célula o en las membranas endosomales? Bueno, pues justamente los TLRs están en estas dos membranas y podemos encontrarlo en endosomas y podemos encontrarla en la membrana celular, a la que solamente le voy a poner membrana. Vamos a tener varios tipos de TLR. En este caso tenemos al 3, al 7, al 8 y al 9. ¿Cuál es la manera o la mnemotecnia para aprendérselo? No hay mnemotecnia. Pero, pues aquí hay más una cosa de memoria, es algo más de memorizar realmente. Porque en los de membrana vamos a encontrar TLRs, ahorita lo acomodo, tipo 1, tipo 2. El 2 lo voy a poner 3 veces, ahorita les digo por qué. Tipo 4, ya tenemos acá al 3. Tipo 5 y el tipo 2 y el tipo 6 otra vez. A ver, vamos a hacer una gran diferencia en por qué están unos en uno y otros en otros. Los endosomales en general lo que van a estar detectando son material genético. Es lo importante. Los TLRs endosomales detectan material
genético. Y también hay que saber qué tipo de material genético van a estar detectando. Por ejemplo, el 3 lo que detecta es RNA bicatenario. El 7 lo que detecta es RNA monocatenario en conjunto con el 8 y el 9 va a detectar el DNA y todo lo que este implica, como las islas GPC, que ya les había dicho que no estaban metiladas. En general estos pues van a estar dentro de la célula porque a nivel endosomal ya le habíamos dado permiso al virus, cosa que no debería pasar en un sistema perfecto, de entrar al virus, vaya, y empezar a expresarse o querer expresarse. Entonces, si encontramos RNA bicatenario, monocatenario o un DNA distinto al nuestro, empezamos con estos TLRs y empezamos a dar una información a la célula. Por otro lado, en la membrana o los TLRs de membrana se encargan de detectar otros tipos de moléculas, pero igual, casi todos son lipopéptidos. En este caso, el 1 y el 2 lo que reconoce es lipopéptido glucano. El 2 por sí solo va a reconocer péptido glucano bacteriano. Eh, el TLR tipo 4 lo que va a reconocer es al lipopolisacárido. Y este es bien importante, es pregunta de examen muchas veces. El TLR tipo 4 va a utilizar una molécula accesoria a la que conocemos como MD2 para reconocer al lipopolisacárido. El quinto, el TLR5, reconoce a la flagelina, una proteína propia de las bacterias, flagelina bacteriana, y el 2 y el 6 van a reconocer lipopéptidos bacterianos. Entonces, aunque se parezcan mucho los nombres, pues la verdad es que no. La mnemotecnia con los dos es que lo que reconocen sí o sí es un péptido. En el 2, en conjunto con el 1, va a reconocer al lipopéptido glucano, el 2 solo al péptido glucano bacteriano y el 6, y en conjunto con el 6, al lipopéptido bacteriano. Es una cosa pues un poco más fácil porque ya nada más tenemos que aprendernos cuál es el que reconoce al 1 y cuál es el 6, porque si encontramos la palabra péptido ya sabemos que es el 2, sí o sí. El 4 lipopolisacárido y el 5 a la flagelina bacteriana. Yo les había comentado también que el patrón espiralado pues es parte del dominio extracelular de los TLRs. La verdad es que los TLRs tienen un dominio extracelular. Vamos a ponerle dominio extracelular, que es el patrón espiralado de leucinas. Así le voy a poner nada más leucinas. Y tengo un dominio intracelular al que conocemos como TIR. Al reconocer el dominio extracelular cierto patrón, es decir, estos que les estoy poniendo, todos estos son los patrones que van a reconocer los dominios extracelulares, se encarga de, a través de TIR, pues mandar la información necesaria para dos vías, para activar dos vías. Puede ser que en este mismo sentido, aquí no hay un sentido de orden, la verdad es que no es mucho de memorizar, pero pues es importante que lo sepan. El TLR de tipo 1, 2, el 4, el 5, el 6, todos estos TLRs lo que hacen es que van a activar a la primera vía, que es la vía, vamos a ponerle, activan a la vía MID88.
Esta vía MyD88 lo que hace es que a través de la molécula NF-κB, es kappa, la letra griega, kappa B, se encargan, es el factor necrótico kappa B para, en términos complejos, vaya. Este factor lo que hace es que promueve el estado inflamatorio agudo. Inflamatorio agudo. Y si tengo un estado inflamatorio agudo, pues voy a tener, por lo tanto, un estímulo de la inmunidad adaptativa en caso de que, sí va a ser un estímulo de la inmunidad adaptativa en caso de que el estado inflamatorio agudo pues falle, ¿no? Es bastante lógico. Por otra parte, hay otros TLRs, en especial el 4, y es el único que voy a poner, ahorita les digo por qué, que van a activar otra vía, que es la vía TRIF. La vía TRIF estimula la expresión de ciertos genes. ¿Cuáles genes? Vamos a poner el interferón 1. Del interferón 1 es bien importante que sepamos que puede existir el interferón 1 alfa y el interferón 1 beta. Cuando se expresa o cuando se induce la expresión génica del interferón 1 y más bien lo que esperamos es que se traduzca el interferón 1, y el interferón 1 lo que hace es que activa al estado antivírico o antiviral, al estado antiviral. Ahora, ¿por qué no puse, por ejemplo, el 3? La verdad es que tampoco hay mucha información del 3, pero esto suele ser lo común. Pero por ciertos estímulos, los TLR4, como ya vimos, pueden inducir a la vía de MyD88, pero lo curioso es que ciertos TLRs, como el 1, el 2, el 5, el 6, pues simplemente no activan a MyD, y ante ciertos estímulos que no son importantes mencionar, pueden activar a la vía de TRIF. Entonces, MyD88 puede activar al estado antivírico, así como TRIF puede activar al estado inflamatorio agudo. Todo depende de lo que haya ocurrido en el microorganismo del que estemos hablando, las moléculas que hayan intercedido, y etc. Entonces, otra cosa importante a mencionar del estado inflamatorio agudo es que la activación de este estado inflamatorio se va a activar a través de genes inflamatorios. Vamos a ponerlo aquí. Necesito también, obviamente, aquí lo puse muy fácil. Entonces, el factor necrótico kappa B induce el estado inflamatorio agudo a través de una previa traducción lo que hace es que va a buscar la expresión génica de ciertos genes y se va a encargar de traducir estos genes. Vamos a ver las moléculas que se encargan de la inflamación. Va a activar a los genes, va a tener una traducción y esta traducción me va a dar ciertas moléculas que ahorita nada más las voy a mencionar rapidísimo porque las vamos a ver también en inflamación. ¿Cuáles son estas moléculas inflamatorias? En general son citocinas, como el factor necrótico tumoral, TNF por sus siglas en inglés, interleucinas como la interleucina 1, la interleucina 6, y en general son estos tres las importantes. Vamos a ver que hay muchas más, pero pues bueno. Además de las citocinas, vamos a tener quimiosinas, vamos a tener moléculas de adhesión endotelial, vamos a tener moléculas estimuladoras, etc. Entonces, nada más lo menciono porque obviamente tuvo que haber una inducción génica y una traducción antes de tener un estado inflamatorio
agudo. Y aquí viene uno de los temas que a mí se me hacen de los más bonitos de los TLRs y en general de algunos receptores de reconocimiento de patrones, que es el estado antiviral. Para esto voy a tener este color que se me hace bonito. Yo espero que se vea bien. El estado antiviral es... les dije que para que haya un estado antiviral, primero tuvo que haber estado presente la expresión del interferón 1, del que puede ser alfa o beta, ¿cierto? Bueno, vamos a tener este caso. Aquí tengo una célula. Esta célula ahorita está bien triste. ¿Por qué? Porque es una célula infectada. Es una célula infectada por un virus. Esta célula infectada lo que va a hacer es que pues tengo una producción. Aquí voy a tener que el TLR4, por ejemplo, va a entrar a la vía TRIF, va a tener una expresión génica del interferón 1, alfa o beta, y a través de la traducción voy a activar el estado antiviral. ¿Pero cómo hago esto? Bueno, ya que el TLR reconoció, es un TLR4, y si es 4, pues tiene que ser a través del lipopolisacárido, tiene que haber mandado la información para que se efectúe o para que se exprese el interferón 1. En este caso, pues ya vamos a suponer que el interferón 1 ya está expresado. Y el interferón 1 sale de esa célula infectada buscando llegar a una célula vecina que está perfectamente bien. Esta célula vecina va a tener un receptor especial para el interferón 1. Esta bolita roja es mi interferón 1. Y va viajando, viajando, viajando. Y opa, encuentra a esa célula que está bien feliz porque esta es una célula no infectada. Está bien feliz mi célula. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, como ya tengo un receptor que lo que hace es reconocer al interferón 1, pues va a empezar a mandar ciertas señales. Miren, vamos a poner este esquemita. Este es mi receptor del interferón 1. Aquí está la bolita roja que dice: yo soy el interferón 1. ¿Cómo lo hacemos? ¿Saben qué? A mí me manda una célula que acaba de ser infectada por un virus. Entonces, los interferones lo que van a hacer es inducir la expresión de ciertas enzimas que van a bloquear. Vamos a poner lo que hace el interferón 1 en esta célula no infectada. Llega la información, va al núcleo, el interferón 1 pues le dice al núcleo: ¿sabes qué? Sácate unas enzimas que bloquean la replicación viral. De esta manera, pues ya no va a entrar el virus a tu célula y tú vas a estar perfecta. Pásale la información a los demás. Vale, dice la célula. Entonces el interferón 1 llega al núcleo, le dice: ¿sabes qué? Expresa estas enzimas. ¿Y qué puede hacer la célula? Puede hacer varias cosas. Vamos a ponerlo aquí. La primera cosa que puede hacer es inhibir la síntesis de proteínas víricas. Es decir, que cuando entre el virus, pues no va a haber proteínas necesarias para Si cuando entre el virus no va a permitir que se expresen o que se sigan replicando las proteínas. Otra cosa que puede hacer es degradar el ARN vírico. Entra el virus y dices: ya estoy preparado para tu llegada. Pásale, compadre, pásale. Pero antes de que pases, deja tu suéter aquí
porque no puedes entrar con suéter a mi casa. Y ese suéter, evidentemente, pues es el ARN. Y sin ARN, pues el virus es completamente inútil. Y la otra cosa que puede hacer es, aquí le voy a poner 2 y aquí le voy a poner 3, inhibir la expresión de los genes, la expresión génica de los virus, de tal manera que tampoco, así como el ensamblaje del virón. El ensamblaje del virión. Y pues obviamente no va a tener una... de cualquier manera, a través de la inhibición de síntesis de proteínas, de la degradación del ARN, ARN vírico o del ensamblaje del virón, lo que va a hacer es no permitir que el virus se replique dentro de la célula. A esto es a lo que vamos a conocer como el estado antiviral. Y finalmente pongo esta última bolita, esta última célula, bueno, bolita, que ahora está, la verdad es que bien contenta porque está protegida con una armadura de acero que le va a decir aquí no va a entrar el virus. Y por lo tanto es una célula en estado antiviral. ¿Vale? Voy a tomar un pequeño descanso yo. Apenas vimos al primer receptor, al primer PRR. Pero ya la verdad es que los siguientes son un poco más fáciles y cada vez menos complejos. Entonces voy a tomar un descanso, la clase no acaba aquí, pero si ustedes quieren hagan lo mismo. Yo voy a tomar poquita agua y a descansar la garganta unos 2 minutitos. Muy bien, vamos a continuar con la clase. Y ahora vamos a seguir con los receptores de membrana. Ya vimos al TLR y ahorita vamos a ver a un segundo receptor al que conocemos como C-type lectin receptor o receptor de lectina tipo C, también llamado como CLR, nada más. C-type lectin receptor, receptor de lectina tipo C. En este hay que tener bien en cuenta que la C significa que es calcio. La lectina, pues ya la conocemos, es una proteína que reconoce carbohidrato. Reconoce carbohidratos. De este receptor, pues vamos a tener que son características para cada tipo las lectinas que se expresen en ese receptor. Entonces vamos a tener lectinas o receptores con muy pocas lectinas y con una, de hecho, y receptores con más lectinas. Así como un receptor de lectina tipo C que es especial y lo vamos a ver también al final, pero ahorita nada más lo vamos a mencionar. Entonces, la clasificación la podemos tener como tipo 1, tipo 2 y a este que nadie supo dónde ponerlo, a la que llamaron soluble. Del tipo 1 y tipo 2 vamos a tener a la lectina, bueno, al receptor, al CLR DEC 205 y al MMR. ¿Qué es lo importante saber de los tipo 1? Que van a estar acompañadas de muchas lectinas. Del tipo 2, lo que hay que saber es que hay un poco más. Está el dectina 1, está el dectina 2, está el Michael, está el tipo de Cezanne, está el DNGR1 y ya. ¿Y cuál es la característica de todos estos? Es que solamente van a tener
una lectina. Y en el caso de los solubles, vamos a tener al MBL, que este es un poco más importante. En estos no les doy las traducciones porque yo no me las sé, también son importantes, pero el MBL sí, porque lo vamos a ver también en el sistema de complemento. Es el mannose binding lectin o lectina de unión amanosa. Es un carbohidrato especial. Bueno, vamos a tener este complemento y vamos a reconocer a las lectinas porque parecen lunas crecientes. Entonces, si vamos a tener quizá receptores así, en donde tenemos tres lectinas, pues vamos a conocerlo que es uno del tipo 1. Si nada más tenemos receptores con una sola lectina, donde van a ir variando algunas otras estructuras, pues vamos a saber que es del tipo 2. Y los solubles los vamos a ver porque también son muchas lectinas, pero además es muy interesante conocer más allá de estos en el sistema de complemento, como les había dicho. Además de esto, hay que tener bien claro que son de las lectinas.